Buenos días amigos inversores de Value School. Trataré en este vídeo sobre tipos de activos. Hay muchas formas de clasificar activos, pero me voy a centrar sobre todo siguiendo un criterio de relevancia más que de exhaustividad o precisión. En primer lugar, de activos muy líquidos, depósitos denominados en moneda nacional o incluso en divisas. También podemos considerar lo que habitualmente se llama renta fija, que no es más que un préstamo que bajo condiciones contractuales se hace a una tercera parte. Depende de las condiciones y depende de la duración, depende de a quién se hace el préstamo, pues aparecen subcategorías. En primer lugar, la entidad que recibe el préstamo, a quien se lo prestamos, puede ser una entidad pública o privada. Un segundo aspecto puede ser la duración del préstamo, si es para unos pocos meses, para 5 o incluso para 10 años o más, la garantía sobre la que estos se hacen, en fin, una serie de características. Importante resaltar la renta fija frente a lo que habitualmente se piensa, no es un activo libre de riesgo. La renta fija, si quiere venderse antes de que contractualmente expire, pues está sometida a una serie de riesgos de tipo interés, siempre está sometido a riesgos de crédito, en fin, no es como se piensa una inversión libre de riesgos. Siempre hay riesgos, siempre que el dinero no está en nuestro banco y aún así siempre existen riesgos. Un segundo tipo de activo representa propiedad propiedad a través de acciones en una entidad, en un tipo de sociedad. Según el tipo de propiedad como está estructurado, pues podemos considerar diferentes tipos de renta variable. Podemos hablar de acciones cotizadas o no cotizadas en algún tipo de mercado organizado, con diferentes derechos de voto. Una característica de la renta variable respecto a la renta fija es que al representar un título de propiedad y por tanto no un préstamo contractual, no puede hablarse de un periodo en el que ésta expira, sino es una compra en principio, una compra de un trozo de compañía, en principio de modo indefinido. Puede percibir dividendos, puede tener otros derechos, pero no existe por contrato una restitución de parte o de toda la inversión. También podemos hablar de instrumentos híbridos, de activos híbridos, entendido como tales, aquellos que tienen o comparten características de renta fija y de renta variable. No es la división formal no es muy importante, pero sí saber que no hay siempre una diferencia marcada entre renta fija y renta variable. Entendiendo como activos instrumentos que en expectativa pueden venderse por un precio mayor al que se compraron, también puede hablarse de materias primas, la compra de materias primas o de commodities con la perspectiva de venderlos a mayor precio y por lo tanto generar un rendimiento. Materia prima, pues materias preciosas, metales, grano, jugo de naranja, en fin, es una inversión también, eso es un tipo de activo y como tal lo ponemos en nuestra lista de inversión básica. Inversiones inmobiliarias o en infraestructuras, desde una casa, la casa propia, hasta todo o una parte de un edificio de oficinas o de una carretera o de un hospital. Explotaciones naturales, desde bosques hasta minas, obras de arte, monedas, sellos, en fin, en general cualquier activo susceptible de poder venderse y obviamente poder comprarse. Esta lista podría verse como una referencia a activos por su naturaleza, activos individuales por su naturaleza, y como veremos después haremos una ligera distinción
entre estos tipos de activos más tradicionales y estos tipos de activos que eventualmente, junto con otros, llamaremos activos alternativos. Vamos ahora con otra clasificación de los activos, no respecto a su naturaleza, sino respecto a su comercialización o estructuración. En primer lugar, una forma obvia de verlo pues es la inversión directa en el activo, si podemos llamarlo inversión directa. Es decir, puede invertirse directamente pues en un depósito o en renta fija o renta variable, híbridos, materias primas, en fin, un chalet, una hectárea de un bosque, una obra de arte, etc. Una inversión pues de modo directo. Puede, de forma, digamos, indirecta, invertirse en activos cuyo valor depende, a su vez, del valor de uno de estos activos directos. Son lo que llamamos derivados. La inversión en derivados pues no se invierte en el activo que hay al fondo, que se llama subyacente, sino que se invierte en contratos basados en desempeño de estos activos subyacentes. Aquí pues podemos hablar ahí, de modo genérico, pues puede hablarse de futuros, opciones, warrants, certificados, contratos de compraventa, CFDs, en fin. Aquí lo importante es que lo que se compra y se vende no es el subyacente, no es el activo de fondo, sino que es la opción a transaccionar con ese activo a un precio en un momento determinado. Podríamos incluir aquí lo que se llaman productos estructurados, que son combinaciones de dos o más activos cuyo rendimiento viene determinado por condiciones establecidas previamente. Es decir, pues el rendimiento, si es mayor que un 60% de la rentabilidad esperada, pues en fin, son productos complejos que están basados en condiciones y apoyados en dos o más activos de estos que hemos llamado directos. Del mismo modo que estas tres categorías que hemos visto hasta ahora hacen referencia a inversiones, digamos, individuales, hechas por inversores de forma individual, también podríamos hablar de inversiones colectivas hechas por un grupo de inversores que de una forma u otra se agrupan para lograr sus objetivos de inversión. Podemos hablar de fondos, que son agrupaciones de otros activos gestionados por un gestor y donde los inversores son partícipes con su patrimonio. Estos fondos pueden gestionarse de una forma activa, seleccionando los activos con alguna estrategia de inversión, o de una forma pasiva, limitándose a replicar pues un grupo o un conjunto más o menos conocido de acciones, un índice, lo que se llaman los EFTs, que tienen como aspecto diferenciador que suelen estar cotizados, pueden comprarse en un mercado organizado como si fueran acciones. Los activos también pueden agruparse como forma de una sociedad anónima en la que los propietarios son accionistas indirectamente de los activos en los que esta sociedad está invertida, las llamadas SICAV, que también pueden extenderse a elementos de activos inmobiliarios, llamados OCIMI o REIT en el mundo sajón. En fin, hay una serie de agrupaciones de activos primarios para dar cabida a inversiones colectivas, pero que se refieren a este paquete básico de activos. De modo, pues fondos, puede haber fondos que tienen componentes de tesorería, fondos de renta fija o de renta variable, o mixtos, o con algún componente híbrido, fondos que incluyen materias primas, lo mismo EFTs, pues puede haber habitualmente, son de renta variable, aunque también podría haber de renta fija. En fin, este cuadrito
pueden rellenarse dando o reflejando la tremenda diversidad que hay en elementos de inversión. Entre los fondos también se encuentran algunos fondos llamados de inversión libre o hedge funds que no están sometidos a las limitaciones a las que están sometidos los fondos tradicionales. Obviamente suponen un mayor riesgo y en expectativa mayor rentabilidad. Suelen tener además una liquidez menor que las agrupaciones de activos o los activos mencionados antes. También podemos hablar de inversiones en acciones de compañía no cotizadas, lo que se llama private equity. Y una subcategoría de esta pues puede ser inversiones directas en compañías que están en una fase muy inicial, venture capital, inversiones de capital riesgo. Esta clasificación o esta división entre activos directos y forma de invertir los activos, aunque ya digo que puede haber cruces y no siempre es exhaustiva, pero es bastante útil para hacer la siguiente división. Si distinguimos entre estos tipos de activos más tradicionales y estos activos, digamos, menos tradicionales, menos líquidos, y también distinguimos entre instrumentos, la posición directa o derivados basados en estos subyacentes o instrumentos estructurados o fondos, ya sean cotizados o no cotizados, sociedades anónimas, tanto de renta variable como inmobiliario, podemos llegar a esta segunda clasificación que habitualmente lleva bastante confusión. Estas inversiones, tanto por tipo de activo como por tipo de instrumento, son lo que llamamos las inversiones tradicionales, pues ya sea inversión directa en bonos o en bonos de renta fija, acciones de renta variable, incluso productos híbridos o en derivados o estructurados o formando parte de un fondo, de un FT, etcétera. Es lo que serían las inversiones tradicionales. Estas otras inversiones, las inversiones tanto por la especificidad del elemento a invertir como por el instrumento, ya sea un fondo de inversión libre o private equity, estas inversiones habitualmente se llaman inversiones alternativas. Entonces aquí podríamos hablar pues inversiones tradicionales, las que habitualmente estamos acostumbrados a hacer, o las alternativas que tienen como ventaja en principio podría que no estuvieran correlacionadas con las inversiones tradicionales, con lo que supone un buen condimento, un buen aditamento a una cartera de inversiones. Tienen como desventaja que suelen ser menos líquidas. Habitualmente durante cierto tiempo no había instrumentos para permitir el acceso a los inversores pequeños o medianos a este tipo de inversiones que parece que o se pensaba que estaban destinadas exclusivamente para las rentas altas. Ahora existen una serie de instrumentos, por ejemplo, pues FTs o SICAVs o fondos de este tipo de activos que permiten el acceso a estas inversiones alternativas sin tener que llegar a unos mínimos altos de inversión. Para terminar, me gustaría resaltar que esta clasificación no es exhaustiva, no es digamos, unánimemente aceptada. Puede haber productos estructurados que se consideran inversiones alternativas, o puede haber productos híbridos que también se consideran alternativos. En fin, no hay una clasificación directa. Sí que es interesante tener en cuenta, pues, por una parte, los productos con las características que tienen, y
por otra parte, el instrumento a través del que se crean, se estructuran, se comercializan o funcionan. Nada más, espero que esta sencilla forma de clasificar activos de inversión haya sido útil y permita entender mejor los diferentes tipos de activos, lo que se llama inversión tradicional versus lo que se llama inversión alternativa. Espero que nos veamos pronto de nuevo. Saludos.